Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Aparentemente estaríamos ya, sí, bueno, falta alguno obviamente que se lo va a hacer ingresar. Pero vamos a comenzar ahora con el tema de bioética. Dentro de lo que es formación humanística, bioética. En realidad, cuando se habla de la bioética, nosotros lo que vamos a hablar es de la ética de la vida. Nos vamos a entrar en concreto. Ustedes más adelante en la universidad van a tener bioética, van a ver justamente los conflictos éticos que se plantean en el ejercicio de la profesión. Nosotros vamos a ver acá unas nociones muy generales para que vayan comprendiendo qué es en sí la bioética o la ética de la vida. Primero, cuando se habla de bioética, nosotros estamos hablando de un proceso de reflexión. Es un proceso de reflexión de carácter sistemático, ético, filosófico sobre problemas que no son de ahora, es decir, pueden ser problemas que hayan aquejado a la humanidad y que plantean justamente las intervenciones del hombre. Por ejemplo, cómo debe actuar el ser humano en la medicina, cuáles son los problemas demográficos que tienen los países, las investigaciones en seres humanos y en animales, cuál es la relación, si es virtuosa o viciosa, la relación que existe, por ejemplo, entre la ciencia o el progreso científico y la técnica. Eh, que son problemas, yo a esto que les estoy mencionando ahora les voy a poner nombre y apellido, les voy a poner cara, para que ustedes más o menos comprendan en alguna medida cuáles serían las problemáticas de las que hablamos nosotros cuando en bioética se habla de temas que podríamos llamar de agenda bioética, problemas bioéticos, problemas de índole ético. Bueno, dice en el recuadro del margen izquierdo, el actuar humano en la medicina. Eh, el médico frente a la situación del paciente que, por ejemplo, frente a la situación del paciente que, por ejemplo, necesita que se le dispense algún tipo de cuidado, puede, llegado el caso y obrando de buena fe, con absoluta buena fe, el médico puede considerar que es oportuno la internación del paciente en un servicio de terapia intensiva. Va a tener la mejor atención posible porque la terapia intensiva supone un control permanente del paciente, no es lo mismo que el paciente internado en una cama, en una sala, ¿no es cierto? O el paciente que se encuentre en una terapia intermedia. Ahora, la pregunta sería, desde el punto de vista técnico, de la praxis médica y desde el punto de vista ético, ¿esa decisión es correcta? Bueno, las respuestas a estos interrogantes en realidad va a surgir justamente de lo que la situación de salud o de enfermedad del paciente necesita. A un paciente que está transitando
la situación, ¿no es cierto?, de una enfermedad terminal al cual el recurso de la terapia intensiva no le va a provocar ningún beneficio, entonces nos llevaría a concluir que estamos ante una decisión equivocada del médico, desde el punto de vista ético, y además estamos ante una decisión equivocada desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista ético y científico, porque este paciente que, por ejemplo, está ya, no sé, en una situación de agonía terminal, yo para darles mayor tranquilidad a los parientes lo mando a una cama de terapia intensiva y lo único que estoy haciendo es prolongando innecesariamente la situación de sufrimiento del paciente o la situación de agonía del paciente. Muchas veces el paciente se va a encontrar sedado, no se va a enterar de lo que está pasando, se sigue prolongando artificialmente y sin ningún sentido su vida, entonces estamos ante o podríamos estar entrando en el terreno de lo que se denomina el encarnizamiento o el ensañamiento terapéutico. Conducta que incluso está descripta y es motivo de objeción desde el punto de vista científico por el Código de Deontología Médica de la Sociedad Argentina de Medicina. En otros casos, por ejemplo, este actuar humano tiene este tipo de conductas no por una cuestión de actuación de buena fe del médico, sino por una cuestión de orden económico. Dentro de una clínica privada, en el área de terapia intensiva, lo más redituable es que el recurso de la terapia se encuentre a cama caliente, es decir, todas las camas se estén ocupando. Es mucho el flujo de recursos que ingresa por un paciente de terapia intensiva. Entonces ahí tenemos un criterio utilitarista que es absolutamente criticable. Cuando hablamos de demografía, por ejemplo, tenemos, bueno, demografía es justamente la densidad poblacional, ¿verdad?, dentro de un país. No sé si a ustedes les habrán enseñado en geografía, materias de esas en el secundario. Por ejemplo, la Argentina tendrá ahora 5 habitantes por kilómetro cuadrado, una cosa así, es decir, nada. En países como la China tienen 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Una locura. O, por ejemplo, países europeos chiquititos, como puede ser, no sé, Suiza, que tienen 300, 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, el problema de la demografía conlleva justamente al tema de la necesidad de la preservación de los recursos naturales, sean renovables o no renovables. Porque justamente en los recursos, sobre todo en los que no son renovables, aquellos que una vez extraídos ya no, la naturaleza no los vuelve a producir, como pasa por ejemplo con un mineral, yo tengo que tener una responsabilidad no solamente en cuanto al aprovechamiento de la generación presente en la que se está realizando esta actividad económica, esta actividad productiva, sino que también debo tener o debo prever que el aprovechamiento económico de estos recursos no renovables se extiendan hacia generaciones futuras. El cómo realice la actividad, el cómo aproveche económicamente la actividad, forma parte de decisiones éticas que deben tomar los gobernantes para el beneficio o el bien común de la sociedad en su conjunto.
La sola idea de pensar que el recurso no renovable es un aprovechamiento económico transitorio y que una vez agotado, entonces se busca qué otra actividad productiva se debe emprender, es en realidad una conducta absolutamente egoísta. No tiene en cuenta la existencia y la subsistencia de la sociedad. Acá también hablábamos, dentro del intento de reflexión sistemática, esto de las investigaciones experimentales en seres humanos y animales. Investigaciones en seres humanos, bueno, ustedes quizás ahora, hace poquito, 2 años atrás, ya nos estamos olvidando de la pandemia, pero hace 2, 3 años atrás, todos estábamos encerrados por, teóricamente, la existencia de un virus que no nos permitía salir porque producía todos procesos inflamatorios descontrolados, la gente se terminaba muriendo. Bueno, yo tuve una vez COVID y ni me enteré. Hay mucha gente que ha muerto de COVID. Hubo en algún momento una cooperación internacional y una desesperada búsqueda por una vacuna. Así salieron las famosas vacunas estas que se aplicaron, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, todas estas vacunas que han estado dando vueltas, que con en mayor o menor medida han procurado burlar la genética del virus, introduciendo en el ADN humano una especie de figura que hace que se rechace el virus, ¿no es cierto?, del COVID-19. O sea, una explicación muy sencilla. Lo que hacen las vacunas es reproducir justamente, o el estudio ha sido sobre la morfología y el comportamiento de las espículas que están rodeando al núcleo del virus. Entonces, nuestro sistema inmunológico, a lo que reaccionaba y no permitía que se reprodujera, era justamente este cuerpo con esa forma de espícula. Nunca llegó a saber nuestro organismo lo que estaba dentro de ese cuerpo. Bueno, es un principio completamente distinto a lo que pasa con las vacunas. Las vacunas, qué sé yo, antigripales, todas las vacunas del calendario obligatorio de vacunación, donde se utilizan virus inertes que verdaderamente inmunizan al organismo. En algún momento hubo que hacer experimentación en seres humanos. El investigador normalmente, el que se denomina investigador principal, que es el que tiene a su cargo el desarrollo científico de la investigación, y es el único responsable, evidentemente por el grado de conocimiento en materia de infectología, de virología, de lo que sea, tenía algún grado de convencimiento de que el proceso de investigación, cuando ya entra en fase clínica de experimentación, ¿no es cierto?, en realidad no iba a comprometer la vida de los sujetos con los cuales se experimentaba. Pero esto que yo estoy mencionando ahora, en realidad no ha sido siempre así. A lo largo de la historia han habido muy tristes hechos que han costado la vida de seres humanos, donde se ha experimentado de una forma absolutamente inmoral, donde se ha expuesto la vida de las personas, incluso se les ha provocado la muerte, con la sola intención de saber, de conocer, de entender cuál es el mecanismo, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión o la fase conclusiva de una enfermedad.
hay algunos experimentos que han sido vergonzosos para la humanidad. Normalmente siempre se recuerda, y más adelante vamos a ver, que justamente todos estos temas surgen de una reflexión inicial que se produce en los procesos de Nuremberg cuando termina la Segunda Guerra Mundial y son juzgados los militares nazis de Alemania por los crímenes de guerra. Y ahí justamente era donde se conocía por parte del mundo la experimentación, por ejemplo, que hacía Joseph Mengele en seres humanos, en judíos, a los que sometía a bajísimas temperaturas, o en el caso de la experimentación con mujeres embarazadas para poder comprender cuál era la naturaleza del fenómeno de la gemelación, de los gemelos. Bueno, y así toda una serie de atrocidades que se han ido produciendo. Eso venía de los alemanes. Los norteamericanos no se quedaban cortos. En 1930, les voy a citar un pequeño porque no tengo el PowerPoint específicamente de investigación en seres humanos acá puesto, pero para que se den una idea, en 1932, en un pueblo muy chiquito, un pueblo negro de personas de raza negra de Alabama, el pueblo se llamaba Tuskegee, en Estados Unidos, en el estado de Alabama, un grupo de científicos norteamericanos empieza a investigar. En 1932 todavía no se conocían ni las penicilinas ni las sulfamidas. Se van a descubrir después, recién, durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época se empezaba a ensayar con algunos fármacos en este tipo de enfermedad de transmisión sexual, de la sífilis, y los investigadores norteamericanos no tuvieron mejor idea que inocular el virus de la sífilis a la población. En algunos casos, a algunos de los sujetos infectados se les administraba placebos, en otros casos se les administraban fármacos que no daban resultado, y en otros casos no se les administraba ningún tipo de medicación. Lo único que se buscaba, lo único que se pretendía, era ver cuál era el desarrollo de la enfermedad de la sífilis en sus etapas avanzadas. Bueno, ustedes pensarán por ahí que esto habrá durado 2, 3, 4 años, 5 años, pongámosle. Terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, desde 1932 a 1945, 13 años, y con esto se acabó toda esta experimentación. Bueno, Tuskegee, el experimento de Tuskegee, duró 40 años. Salió a la luz pública en 1972. Obviamente, los médicos investigadores terminaron presos, la condena mundial por la forma bárbara con la que se experimentó con seres humanos, ¿no es cierto? Negándoles todo tipo de dignidad humana, hizo que fuera el repudio mundial. A punto tal que finalizando la década de los 90, el presidente norteamericano Bill Clinton públicamente pide disculpas a este pueblo de Alabama por la barbaridad de las investigaciones de Tuskegee e indemniza a los descendientes de los mineros norteamericanos negros que murieron justamente por haber sido infectados con sífilis. Acá tenemos uno de los problemitas que justamente atañen al tema de la bioética. Bueno, en el caso de los animales podríamos decir que con menor incidencia tienen obviamente una menor dignidad en cuanto seres vivientes a los seres humanos, lo que no significa o no permite o no legitima el trato cruel, pero también siempre se recomienda o hay una tendencia científica
a la reproducción de modelos experimentales hechos por computadora, a la reducción de las etapas de investigación, ¿no es cierto? Y eventualmente al sacrificio sin dolor, incruento, de los animales con los que se haya experimentado. Y lógicamente tengan problemas de salud, tengan dolores, etcétera, etcétera. Absolutamente prohibido en la investigación veterinaria, en la investigación de animales, incluso cuando son etapas preliminares de la investigación en seres humanos. Absolutamente prohibido la eutanasia por desnucamiento. Si bien en el caso de los seres humanos la eutanasia está absolutamente prohibida como práctica para dar muerte a un paciente enfermo, en el caso del animal es una práctica permitida porque justamente admite que el animal enfermo, ¿verdad? Se pueda, es decir, pueda terminar con el sufrimiento de su enfermedad. Lo que no se admiten son estas prácticas cruentas del desnucamiento, porque justamente al dolor que está sufriendo el animal por la propia enfermedad que padece como objeto de la investigación, se le agrega ahora el dolor por la muerte, que se le produce de modo voluntario, de modo provocado, el acto eutanásico. Entonces, en todos los procesos de investigación en curso donde hay animales, normalmente una de las pautas éticas de la investigación es el confort del animal con el que se investigue. Que en ningún momento de la investigación el animal tenga padecimientos o dolores. Bueno, y finalmente los progresos de la ciencia y de la técnica es otro, no diría yo problema, pero es en realidad otra de las cuestiones que están muy presentes en la bioética porque el desarrollo de la ciencia muchas veces hace que el ser humano traspase ciertas fronteras y vulnere la dignidad humana. Por ejemplo, en los años 80, la primera investigación, las primeras investigaciones genéticas permitían la clonación de mamíferos. Entonces aparecía el primer mamífero clonado, que era una oveja, la oveja Dolly. A partir de ahí ya se empezaba a conocer con mayor intimidad el proceso de clonación. No hubo mucho tiempo, no pasó mucho tiempo para que se empezara a investigar desde el punto de vista genético la clonación con seres humanos, con distintas expectativas, desde generar razas de trabajadores esclavos, la posibilidad del mejoramiento de la raza a través de la utilización de cierta información genética, es decir, una especie de selección eugenésica, descartando todo aquello que no tuviera esa buena génesis, del griego bueno, génesis, origen, que no tuviera ese buen origen. Bueno, han sido progresos, técnicas que han ido progresando, que el hombre ha ido descubriendo y que ha empezado a confrontar con la dignidad humana. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos el caso de la experimentación genética y las técnicas de reproducción humana asistida, encontramos serios problemas éticos e incluso jurídicos. Para el éxito de una terapia de reproducción humana, yo necesito una hiperestimulación ovárica de la mujer
para que produzca, después de un ciclo menstrual, entre 8 y 10 óvulos fértiles, cuando en realidad normalmente, después de un periodo menstrual, el periodo de ovulación de la mujer produce un óvulo fértil, con mucha suerte, 2 óvulos fértiles. Yo acá quintuplico, o en su caso, en la normalidad de los casos, decuplico, es decir, multiplico por 10 veces el trabajo de esos ovarios, que bueno, puede llevar esta estimulación, esta hiperestimulación puede llevar incluso a problemas de tipo oncológico. En las técnicas que actualmente se usan, que son las de inyección intracitoplasmática, es decir, las técnicas en las que yo aíslo un óvulo, tomo un espermatozoide al que lo preparo para que tenga una mayor vitalidad y lo transfiero directamente al núcleo del óvulo mediante una cánula, obviamente microscópica la cánula y siguiendo todo el proceso desde un embrioscopio. Cuando yo tengo ese óvulo fecundado en el embrioscopio, analizo el seguimiento, o sea, hago el seguimiento del desarrollo morfológico, y después de las 96 horas de crecimiento de ese embrión, determino si el crecimiento está dentro de los parámetros estadísticos de crecimiento normal. Si el embrión ha crecido más lentamente, se ha desarrollado menos. Si el embrión ha crecido más rápidamente, se ha desarrollado más. Normalmente son descartados. Estamos hablando que estamos descartando seres humanos. Al momento de hacer la transferencia, esto es obvio, cualquiera se da cuenta que sería peligrosísimo la transferencia de 5, de 6 embriones, de 4 embriones, porque son embarazos de altísimo riesgo. Normalmente se transfieren 2 o 3 embriones. El problema es que los embriones restantes deben ser conservados. Estamos hablando de seres humanos, nos guste o no nos guste. La vida comienza en el mismo momento en que se produce la singamia, la fecundación. La vida no comienza con la anidación después del estado de mórula, cuando se produce la unidad fetoplacentaria, cuando el embrión comienza a presentar el desarrollo del sistema nervioso y empieza a tener impulsos neurológicos que le permiten tener dolor, ni ninguna de esas teorías. La vida de todo mamífero comienza en el mismo momento de la singamia. Esta es una verdad genética demostrada ya desde principios de los años 2000 y que ya es absolutamente irrefutable. Quien diga que no hay ser humano sino hasta el momento de la implantación o hasta el momento en que la persona adquiere algún grado de sensibilidad frente al dolor y todas esas tonterías, está mintiendo. O no está, por lo menos, científicamente, diciendo cuál es la verdad empírica del comienzo de la vida humana. ¿Y por qué se dice que el comienzo, el estadio de comienzo de la vida humana es con la singamia? Por una cuestión muy sencilla. Es a partir del momento de la singamia en el que se produce la unión de los dos gametos y comienza un proceso de desarrollo autoorganizado de ese embrión. Ya no requiere un aporte genético ni del padre ni de la madre. Este nuevo ser tiene compatibilidad genética mitocondrial absoluta con la madre, tiene una histocompatibilidad genética con el padre altísima del 99,98, 99,99%, pero básicamente es un ser genéticamente distinto que la génesis de los progenitores. Esto está determinando la novedad, el inicio
de una nueva vida. Se da que por razones de tipo científico, por intereses de tipo económico, muchas veces se pretende desconocer cuál es el inicio de la vida humana, pero desde el momento en el que nosotros artificialmente hemos permitido o hemos colaborado con el inicio de esa vida humana, ya estamos obligados a protegerla. Y acá es a donde viene el problema con las técnicas de reproducción asistida, porque normalmente, como yo les comentaba recién, al momento de hacer la transferencia de embriones, yo no hago la transferencia de todos los embriones o de los óvulos, de todos los óvulos fecundados, sino que transfiero aquellos embriones que me permiten asegurar el éxito de la técnica. El problema es que el embrión sobrante, si no se hace cargo del costo del mantenimiento, los progenitores, adquiere la propiedad. Este término propiedad es entre comillas, porque estamos hablando de un ser humano. No podemos hablar de la propiedad de un ser humano, pero adquiere la propiedad la clínica donde se hizo la técnica de reproducción. Y llegado el caso, o se destinarán a investigación o otra instancia posible es directamente el descarte. En todos los casos ha habido una investigación que es absolutamente ilegal y que obviamente no es ética en seres humanos. Entonces esto es otro de los problemas que se empieza a afrontar o que se viene afrontando ya con el desarrollo de la ciencia o el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, que se debe solucionar de alguna manera, que es el problema del embrión supernumerario. Por eso, estos y muchísimos temas más forman parte de este estudio sistemático y profundo de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, a la luz de los valores y de los principios morales. ¿Cuáles son los principios morales? Bueno, los principios morales serían, por ejemplo, el respeto de la vida, el respeto básico y fundamental de la dignidad del hombre, el no dañar a la persona y aquellos valores que le permiten justamente al científico actuar de modo correcto para alcanzar la verdad. Entonces, el científico que con conocimiento miente diciendo cuándo comienza el origen de la vida humana, evidentemente está actuando no solamente apartado de la ciencia, sino está actuando de modo inmoral. Y en algunas legislaciones, llegado el caso, incluso apartado de la ley, es decir, incumpliendo la ley. Bueno, fíjense ustedes que cuando se habla entonces de la bioética, se refiere a las profesiones médicas, a los avances biotecnológicos y también las acciones que puedan influir en la globalidad de la biosfera. Esto de los avances biotecnológicos que tiene un amplísimo campo de acción, desde la modificación genética de los alimentos, los animales, lo que se les ocurra. La globalidad de la biosfera, bueno, nosotros estamos padeciendo ahora todos nuestros pequeños pecados, para que lo diga de una manera sin utilizar malas palabras o ser ofensivo. Esto de que ya algunos hablan, ¿no es cierto?, de que está el planeta en punto de ebullición, es decir, estamos hirviendo, como dicen los niños, estamos al horno, no es
una frase, sino que es una realidad. Estamos al horno, porque tal ha sido el desmanejo y el descalabro que se ha hecho con toda la biosfera del planeta, que en la actualidad ya no se habla del aumento de la temperatura de 1 o 2 grados, sino que se habla de 4, 5, 6 grados. En algún momento yo he escuchado, y esto no lo puedo dar como dato cierto, porque hasta a mí, hasta yo desconfío, pero se hablaba, y en una de esas lo han escuchado por ahí, en algunos medios científicos se hablaba que este mes de julio eh, ha sido el mes de julio más caliente de los últimos 100.000 años. ¿Cómo se pueden determinar los modelos que más o menos establezcan cuáles han sido las temperaturas de los meses de julio de 100.000 años para atrás a esta época? No lo sé. A ver, discúlpenme un segundito. Entonces, lo cierto es que empezamos a sufrir un proceso paulatino de destrucción del medio ambiente. Proceso paulatino, en realidad, puede ser revertido, pero tiene que haber suficiente... Bueno, acá está diciendo Sofía Martín que faltó frío este invierno. Mire, Sofía, le digo una cosa, no solamente faltó frío, sino que este verano le va a sobrar calor, como para que se quede tranquila con su comentario, porque en realidad el proceso de descomposición del clima del planeta está siendo cada vez más acelerado. Es decir, en países muy chiquititos como Italia, el norte de Italia está con unas sequías fenomenales, como pasa en España, tienen unas sequías terribles, los ríos están secos, no tienen con qué regar, y el sur de Italia, por ejemplo, todo inundado, le sobra agua, o a la inversa, no sé si el norte está con agua y el sur con sequía, bueno, el caso es que es un despiole el clima. Eso lo hemos generado nosotros con la actividad industrial, es decir, esto no lo ha generado o no viene generado por alguna causa fortuita que nosotros en nuestra ignorancia no hemos podido prever o no hemos sabido reconocer. No, nosotros somos artífices de nuestro destino. Bueno, los problemas demográficos son gravísimos porque yo recién les hablaba, los problemas demográficos, la densidad de la población, pero en realidad el problema se produce cuando dentro de un país hay hambre. Hay guerras, hay violaciones de mujeres, hay violaciones de niños, hay muertes de mujeres, y comienzan las emigraciones. Y a partir de ahí comienza también todo un proceso de reducción a la esclavitud de aquellos sujetos que están migrando de sus países absolutamente pobres y que no les garantiza ninguna expectativa de vida hacia otros países del primer mundo. Entonces, ese es otro flagelo, otro flagelo muy difícil de resolver. Bueno, problemas sociales, problemas poblacionales, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo podríamos resumir? Lo que dice acá abajo. Problemas éticos relacionados con las profesiones sanitarias, problemas éticos que se plantean en el ámbito de la investigación del hombre, problemas éticos que se plantean en las políticas sociales, problemas éticos que genera cualquier intervención de los seres vivos en lo que se refiere al equilibrio del ecosistema. Esto diciéndolo con muy buena voluntad y con un lenguaje muy suavecito, por decirlo de alguna manera, porque en realidad eh, estamos destruyendo aceleradamente el planeta. Bueno,
Orígenes de la bioética. Yo voy a empezar de abajo, no les voy a hablar de Giuseppe Antonelli, pero el primer antecedente escrito académico de bioética se da en 1891. Para que ustedes se den una idea, mucho antes de esto, por ejemplo, Darwin y Mendel hacían experimentos genéticos, no como se conocen hoy día en laboratorio, pero hacían experimentos genéticos, intercambio de raza, de características de plantas, etcétera, etcétera. Es decir, la genética tampoco es moderna. El estudio de la genética tiene siglos. Nunca el desarrollo que alcanza cuando el nivel técnico de la humanidad le permite ahora ver desde la intimidad, ¿no es cierto?, cómo es el comportamiento de los genes del ser humano, sobre todo a partir del año 90, cuando se termina de descifrar todo el genoma humano. Ah, y con eso me olvidé de contarles, les paso un aviso, justamente que cuando comienzan a aparecer esas experimentaciones genéticas que incluso llevan a la clonación humana, eso motivó, no les quiero mentir con el año, pero debe haber sido 1995, 1998, la Declaración Universal de Genoma Humano. La Declaración Universal de Genoma Humano prohíbe a los médicos en el planeta Tierra, en todo el mundo, hacer investigación genética con seres humanos, genes humanos, que tiendan al uso de la clonación o a la modificación del linaje humano. Es decir, esa historia de que podríamos ser super seres que vivieran tanto abajo del agua como arriba del agua, que el que quisiera pudiera volar, que fuéramos resistentes a todas las enfermedades, todos rubios y de ojos azules, todos completamente sanos y no nos muramos nunca, eso no existe. Por más que genéticamente yo me lo planteé como una cuestión o una meta eugenésica para alcanzar, eso en realidad no existe. Bueno, no se sabe en realidad, o nadie, ningún genetista, ningún biólogo molecular, ningún embriólogo podría hoy en día poner las manos en el fuego diciendo de que no hay clones humanos, de seres humanos. Ni mucho menos podría poner las manos en el fuego diciendo que esos clones humanos no se han ya reproducido con seres humanos y por ende pueden llegar a haber contaminado el linaje humano. La contaminación del linaje humano volvería a la medicina 400 años para atrás, porque implicaría el nacimiento de nuevas enfermedades que, así como tardaron siglos en descubrirse la mecánica de su fisiología y después cómo era el tratamiento, bla, 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 hoy día pueden estar apareciendo nuevas enfermedades que son absolutamente desconocidas y que pueden diezmar la raza humana. Miren, para que se den una idea, habrán escuchado hablar cuando estaba esta historieta del COVID, se hablaba mucho de la peste negra. Con el COVID no sé cuántos millones de personas murieron, pero con la peste negra quedó ralito el planeta. Murieron decenas de millones de personas en una época en la que yo no sé si llegaría el planeta a tener 1.000 millones de habitantes. Nadie se daba cuenta de dónde venía la peste negra, hasta que fue un vivo el que se dio cuenta que era justamente transmitida por las ratas, ¿no es cierto? Esto de la peste bubónica contaminada. Bueno, pero destruyó medio Europa y medio América. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad,
cuando el ser humano no tiene la suficiente técnica para combatir este tipo de situaciones pandémicas, las consecuencias naturalmente son la muerte de millones. Bueno, seguimos con los orígenes de la bioética. Esto era simplemente para mencionarles cuál es el primer antecedente académico de bioética. Pero en 1947, cuando ya han terminado la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, iniciados los procesos de Nuremberg, es cuando se toma conocimiento público de los experimentos nazis. Y a partir de ahí todo el escándalo de cómo se habían hecho sufrir a los seres humanos, a los judíos, en la experimentación médica, bla, bla, bla. Bueno, toda esa historia que los mismos ganadores en la Segunda Guerra Mundial también resulta que tenían sus experimentos escondiditos, como recién les comentaba el caso de Tuskegee en Estados Unidos, con negros. Es decir, aparentemente el negro todavía era una subespecie inferior al judío. Mientras los nazis decían que el judío era un subhumano, no les reconocía dignidad humana, aparentemente a los negros, los norteamericanos, que de hecho ha habido mucha discriminación racial en Estados Unidos y todavía la sigue habiendo, se los debe haber considerado menos todavía que subhumanos, porque terminó la Segunda Guerra Mundial y siguió como si nada el experimento de Tuskegee. Terminó la Segunda Guerra Mundial y 30 años después deja de producirse las actividades de experimentación de Tuskegee en el año 72, para que se den una idea. 1970, una locura. Bueno, ahí comienza el primer diálogo, el primer intento racional de bioética, y lo importante del proceso de Nuremberg es que cambia el modelo de la relación médico-paciente. Acá a los médicos, como se dice por ahí en la cancha de fútbol, le escupieron el asado. Porque el modelo paternalista lo colocaba al médico en un plano superior, era prácticamente un semidios, no era un dios específicamente, pero sí era un semidios que decía cuál debía ser el comportamiento del paciente, cuál debía ser la decisión del paciente, y eventualmente era el médico el que determinaba en definitiva cuáles eran los intereses del paciente. El médico era prácticamente un dios, estaba en un pedestal. Esto de denominarlo relación paternalista, porque era el médico que lo sabía todo, el pobre ignorante era justamente el paciente que, pobrecito, no sabía absolutamente nada, entonces yo le tenía que decir todo. Qué hacer, qué no hacer, en qué momento. Después de Nuremberg, dentro de los principios, cuando se empieza a hablar de la relación médico-paciente, aparece justamente el principio de la estricta igualdad en la relación médico-paciente. Y con la estricta igualdad aparecen otras necesidades, como es, por ejemplo, la necesidad que yo tengo ahora de informarle al paciente para que el paciente tome la decisión. Ya la decisión no la tomo yo como médico. Yo como médico le puedo advertir las consecuencias de hacer un tratamiento, de no hacerlo, de iniciarlo más tarde, pero yo no puedo tomar la decisión. La decisión la toma el paciente. Y el paciente puede tomar la decisión de hacer el tratamiento, puede tomar la decisión de rechazar el tratamiento, puede tomar la decisión de posponer el tratamiento, y eso está dentro
de lo que los norteamericanos llaman principio de autonomía. El derecho del paciente a decidir, que es un concepto correcto. Autonomía empleada en ese ámbito podríamos decir que es correcto. Después fíjense que aparece acá 1949 Pío XII. ¿Por qué aparece un papa? Este Pío XII, no sé si ustedes sabrán, el papa de ahora de la iglesia es el Papa Francisco, que el Papa Francisco, ¿no es cierto?, es Jorge Bergoglio. Papa Pío XII es el que se pasó toda la Segunda Guerra Mundial, se comió toda la Segunda Guerra Mundial, era un italiano, Aldo Pacini se llamaba, un flaco, alto, dicen que era una luz sumamente inteligente y algunos dicen, incluso, hay escritas dos versiones históricas del papado de Pío XII, una que dice que era colaboracionista con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y hay otra versión que quizás está más difundida y más consolidada por ciertos documentos históricos donde dice que el cardenal Pacini salvó a muchos judíos que huían de Alemania y los pudo sacar por Italia, ¿no es cierto? Los pudo sacar el Papa, recordando que Italia, al igual que Alemania y Japón, formaban parte de las tropas del eje. Entonces no era solamente que una persona huyera a Italia porque estaba huyendo a un país aliado de Alemania, que eran los que los querían matar. En Italia estaba Mussolini. En Alemania estaba Hitler, en Japón, pero eso ya era mucho más lejos, estaba el emperador Hirohito. Bueno, ¿por qué se menciona el año 1949 y al cardenal, al Papa, entonces cardenal Pacini, que había sido el cardenal Pacini? Siendo Papa, la Asociación Médica de Anestesiología de Italia le pide una reunión al Papa. Y ahí, de esa reunión, surge uno de los principios bioéticos que están más difundidos en el planeta Tierra. Son de carácter global, que están absolutamente globalizados. Bueno, ¿cuál era la situación que le planteaban los anestesistas italianos, norteamericanos, franceses, ingleses, de todo el mundo? Le decían, mire, Papa, nosotros sabemos muy bien que como médicos no podemos matar a una persona. Es más, el médico está educado para salvar a la persona. Nos encontramos con el problema que cuando tenemos pacientes terminales, muchas veces empleamos como fármacos para hacer la sedación o para suprimir la conciencia del paciente, ¿no es cierto?, que está agonizando y que tiene dolores, y es obvio que se debe hacer, de fármacos que, por ejemplo, se utilizan en anestesia. Lo que pasa es que con el uso prolongado acortan la vida. Y acá tenemos el problema. Tenemos estadísticamente comprobado que a los pacientes terminales a los que nosotros les hemos aplicado fármacos para suprimirle la conciencia y evitar el dolor, estos pacientes se nos mueren antes en ese proceso de agonía. Mientras que aquellos pacientes a los que no se les da ningún tratamiento duran, qué sé yo, 2 semanas más, 1 mes más, 2 meses más. Entonces le preguntan, la pregunta del millón que le hacen al Papa ¿es ético que nosotros realicemos este tipo de actos siendo conscientes que acortan la vida del paciente? El problema ahí que se planteaba el médico era, o los médicos en este congreso, era justamente ese de que la consecuencia no querida de estos fármacos era el acortamiento de la vida del paciente terminal.
A lo que con mucha sabiduría, Pacini contestó: el acto médico, cuando se propone la utilización del fármaco, está suprimiendo, buscando directamente la supresión de la vida. Bueno, el no fue rotundo. ¿Qué es lo que busca?, preguntó el Papa. Simplemente contestaban los voceros de la Sociedad de Anestesiología de Italia: lo que se busca justamente es asegurar el confort del moribundo, que la persona no muera envuelta en ese sufrimiento que muchas veces tienen los procesos oncológicos cuando son de carácter terminal. Bien, pregunta el Papa entonces: el acortamiento de la vida del paciente no es buscado, pero sí se ha producido. Sí, por supuesto, y ese es el motivo de nuestra reunión. Entonces dice el Papa: es perfectamente ético y moral que este tipo de tratamiento se utilice, porque en realidad el fin perseguido es absolutamente bueno. Se busca asegurar el confort del paciente. Y hay un efecto no querido, no buscado, pero sí producido, que es el malo, el acortamiento de la vida. Entonces, para poder determinar si la conducta del médico es ética o no, yo tengo que analizar cuáles son los fines que está buscando el médico. Y acá el médico lo que buscaba era mantener la vida del paciente que está agonizando, es decir, no prolongar la vida artificialmente, mantener esa vida sin los sufrimientos propios de la enfermedad, de la agonía. Hay un efecto secundario no querido, que es el acortamiento de la vida del paciente. A partir de ese momento se acuña y aparece en todos los libros de bioética y en todas las situaciones donde se resuelven dilemas éticos, donde se resuelven problemas éticos de clínica, de ética bioclínica, el llamado principio del doble efecto. Principio del doble efecto, en donde la persona está buscando un resultado que es absolutamente ético. Sin embargo, hay otra consecuencia no querida que se produce. Bueno, de esto se derivó justamente que después se analizaran otro tipo de conflictos éticos, que le pongo uno ahora para que más o menos se den una idea de lo que estoy hablando. ¿Y cuál es el grado de trascendencia que tuvo esta reunión en el Vaticano? La situación de la paciente oncológica que está embarazada. Y la paciente oncológica dice: yo en realidad quiero vivir, quiero iniciar el tratamiento, pero tengo miedo que si iniciándolo, mi hijo se muere. Y la respuesta es: sí, señora, su hijo se va a morir. Porque la quimio no la va a soportar el feto. Entonces, la pregunta es: ¿qué decisión debe tomar la paciente? Y la paciente podría tomar una decisión de sacrificio o abnegación, decir: bueno, yo prefiero soportar que la enfermedad siga avanzando, pero que nazca mi hijo. O una segunda postura que es éticamente válida y completamente esperable, y es decir, yo quiero preservar mi vida. Yo sé positivamente que con la preservación de mi vida está en riesgo el bebé que estoy gestando, pero en realidad, al momento de tomar la decisión, yo quiero preservar mi vida. Entonces, en este caso, vuelve a aparecer el principio del doble efecto. Y el principio del doble efecto tolera justamente la muerte del gestado, porque la muerte del gestado no es provocada directamente por la intención de la madre.
es provocada por un acto que no es intencional de la madre. La madre no busca matar al feto. Lo que está buscando la madre es tratar de salvar su vida de la enfermedad a través del protocolo de tratamiento que corresponde ser aplicado, quimioterapia. Bueno, 1969, 1971 son momentos en los que se producen hechos bioéticos que son de carácter mundial. 1969 y 1971 es el tiempo que transcurre desde que una adolescente, no adolescente norteamericana, ya una chica grande, de 20 años, 21 años, Karen Quinlan, en una fiesta se droga, estaba borracha, ebria, se droga y entra en un estado vegetativo, persistente. Bueno, se la tiene obviamente tratada en esas épocas tan lejanas en la historia, se utiliza justamente lo que en aquella época la asistencia respiratoria mecánica llamaban pulmotor para mantenerla con vida. El tema es que pasan 2 o 3 años y no se moría, ni tampoco se mejoraba. Entonces hicieron una reunión los médicos para determinar, se judicializa obviamente el caso, e hicieron una reunión para determinar si era ético retirar o no la asistencia mecánica. Concluyeron en ese momento, igual que la sentencia judicial, de que no era ético ni mucho menos moral mantener artificialmente con vida a una persona unida a una máquina. Lo que mantenía con vida a Karen Quinlan era justamente esa respiración por asistencia mecánica. Bueno, le sacaron el pulmotor y, oh sorpresa, siguió respirando en forma autónoma y murió a la edad de 33 años, como mueren todos estos pacientes, con una infección, ¿no es cierto?, a un virus resistente, que es lo que pasa justamente en las terapias. Pasó un tercio de su vida en un estado vegetativo persistente, pero dejó una enseñanza desde el punto de vista de la bioética muy importante. Porque a partir de este antecedente se empieza a cuestionar el uso ordinario y extraordinario de los recursos médicos. Es decir, que yo tenga una cama de terapia intensiva a mi disposición no significa que yo pueda inmoralmente o artificialmente mantener con vida a un paciente durante semanas, meses o años. Porque en realidad yo estoy prolongando artificialmente la vida de ese paciente y no le permito que se muera. Es el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico justamente se caracteriza porque yo aplico un recurso extraordinario en relación a las chances que tenga la persona de recuperar su estado de salud. No tiene sentido. Es desproporcionado. La persona no va a volver a recuperar la salud, ni siquiera mínimamente. Entonces, en esos casos, es absolutamente inmoral mantener a una persona atada a una máquina que es la que lo mantiene artificialmente con vida. Nosotros acá tenemos el antecedente en la República Argentina
de la ley 26742 y el caso de Camila Sánchez, que en algún momento se los voy a comentar, que es justamente la que habla de la ley de muerte digna. Que justamente en ese caso la ley de muerte digna es consecuencia de una mala praxis médica que terminó con una hipoxia severa en un bebé, que cuando nace el bebé nace sin reflejo respiratorio, sin reflejo de deglución, no respondía a los estímulos, tenía problemas respiratorios, o sea, problemas respiratorios severos, tenía severamente atrofiado el reflejo respiratorio, no muy bien, no me acuerdo muy bien cómo es el tema, estrictamente técnico. El caso es que a esta criaturita se la pone con sostén vital, respirador artificial, en terapia intensiva, no con la finalidad de revertir el estado de salud, sino con la finalidad, los médicos, de evitarse comerse el juicio por mala praxis. Si le sacaban el respirador, la niña se moría, lo que ponía en evidencia que había sido tan grave la negligencia de los médicos obstetras, que eran los que habían generado la situación en la que actualmente se encontraba la criatura. A toda costa no la querían sacar del respirador. En un determinado momento la obra social dice: hasta acá llego yo, porque esta enfermedad no es reversible, es decir, no hay un proceso posible de cura. Entonces no tiene sentido seguir teniendo atada a una criatura que debe morir. Hasta los mismos padres reconocían ya la necesidad de que su hija muriera. A todo esto ya habían pasado 3 años. Se cambia de hospital porque justamente no podía, la obra social no se hizo más cargo económicamente, hubo que mandarle a un hospital público, y fue necesario sacar una ley, que es la ley 26742, la ley de muerte digna, para que los médicos se animaran a hacer la desconexión del paciente, cuando el Código de Deontología Médica de la Sociedad Médica Argentina expresamente le impone al médico no realizar un tratamiento cuando prolonga artificialmente la vida de las personas. Es decir, no es una conducta ética, es una conducta inmoral por parte del médico. Bueno, estos son algunos de los distintos hitos con los que ha ido evolucionando la bioética en los últimos 50 años. Bueno, me parece que con esto voy a terminarles la clase de hoy. Permítanme un segundito. Sí, voy a terminar con esto que está acá, que son los comités de bioética, y justamente los otros días me tocó dar una charla sobre la importancia del comité de bioética. Y yo hablé, o sea, no se puede hablar así en general de los comités de bioética, porque en realidad tenemos 2 tipos de comités de bioética. Bioética clínica, o lo que se denomina, disculpen que no he visto el chat, a ver, no. Me están diciendo acá algunos alumnos, dicen, pero quitarles asistencia respiratoria no se considera un tipo de eutanasia. Bueno, ya se lo voy a responder. Y después otra alumna dice, pero quitarles asistencia, bla, 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 no se considera un tipo de eutanasia. O sea, están haciendo
Hay otra alumna que dice, sería como mantener a una persona en coma. Me lo hace en signo de pregunta. Bueno, y justamente por ahí viene la respuesta. Yo no estoy matando, a ver, yo no estoy matando a una persona si voy a su velorio y le clavo un puñal en el corazón. Generará un escándalo, me meterán preso, pero yo no he hecho absolutamente nada porque el muerto ya estaba muerto, para que nos entendamos. Cuando nosotros hablamos de estas situaciones tan excepcionales, donde en realidad la persona se está manteniendo con vida artificialmente por una máquina, el hecho de que yo le retire la máquina y deje de vivir no significa que yo la estoy matando. No es un acto eutanásico. En realidad la persona ha estado viviendo artificialmente. Entonces, no podemos hablar de eutanasia. No podemos hablar de eutanasia y yo diría que hasta uno tiene que hacer una mirada interior, por más duro que sea, que les puede pasar a ustedes algún día con sus padres, con un hermano, Dios no quiera nunca, con un hijo, pero esa persona que está viviendo, y ese viviendo lo pongo entre comillas, lo hace artificialmente porque en realidad no vive por sí. Esa persona no está viviendo por sí misma. Esa persona está viviendo por un recurso que es desproporcionado, que es justamente el sostén vital. Con lo que hasta se podría decir que la decisión inversa es la éticamente válida. Yo no tengo derecho, y no vamos a decir a permitir que alguien viva. Vamos a cambiar la palabra. En vez de permitir, vamos a utilizar el verbo hacer. Yo no tengo derecho a hacer vivir a una persona artificialmente. Es absolutamente inmoral. Más cuando, supongamos, esa persona podría estar, no es el caso de esta criaturita Camila Sánchez, pero en otras situaciones de enfermedad terminal, el proceso de agonía es el desenlace de la muerte. Debe terminar. En consecuencia, mantener artificialmente a una persona que agoniza es absolutamente inmoral porque estoy prolongando el sufrimiento de la persona. Hay otras vías de escape para encauzar la situación de tratamiento de ese paciente que está en situación de agonía. Pero nunca mantener artificialmente la vida del paciente. Bueno, todos estos temas a nivel internacional, y con eso ya termino la clase de ahora, estos distintos casos que les he estado mostrando, hicieron o fomentaron la creación de los comités de bioética clínica, que en realidad le vamos a cambiar el nombre. Comité de Ética Biomédica. Ética biomédica. Es decir, del comportamiento ético en el ejercicio médico relacionado con la vida, para que nos entendamos. Comités de ética biomédica. Estos es un tipo de comité y hay otro tipo de comité de bioética que es el de investigación en la salud. Bueno, acá lo tienen, fíjese,
comisiones en el punto segundo, comisiones convocadas por el presidente de Estados Unidos, me parece, este es Carter Reagan, para los problemas éticos biomédicos. Este de los problemas éticos biomédicos, justamente era para generar criterios unificados sobre el retiro de estos sostenes vitales, En todo el mundo, durante la década de los años 80, se expandieron como un reguero de pólvora los comités de ética biomédica y los comités de ética en investigación de la salud. En la Argentina, a partir de 1989, 1990, comenzaron los comités de bioética a funcionar, no a funcionar, es decir, aparecieron como ley de carácter obligatorio en los establecimientos públicos. Bueno, chicos, si Dios quiere, el martes que viene, entonces vamos a seguir con espero acordarme, si no les pido que al primero que llegue en el chat me ponga que lo que estamos viendo es bioética, los desafíos éticos de la actualidad. Así que bueno, quedan liberados, chicos. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, muchas gracias. Chao, adiós. Nos vemos, profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Buenas Chao, profe. noches. Que anden bien.